segunda edición de nuestro podcast El Camino a la Fama Mexa. El día de hoy, Diana Guzmán y Daniel González seremos sus anfitriones. El episodio de hoy se titula El Combatiente de las Naciones. Este episodio les vamos a hablar de un personaje que es muy poco conocido en la historia de México, a comparación de otros como Miguel, como Josefa, como Domínguez, etc. Siendo aún así a quien heredemos parte del México actual. Así es, este guerrero nace en Navarro, en un periodo súper importante para el mundo, el cual es el año 1789, cuando todo está girando alrededor de la Revolución Industrial y las guerrillas. En este periodo de la Revolución Francesa, a Francisco lo agarra a los 17 años. Él estaba estudiando la licenciatura de Derecho en el primer año y fue cuando le tocó la invasión, por lo que tuvo que levantar una guerrilla llamada el Corso Terrestre. ¿Cómo que el corso? ¿Por qué corso? El corso es el término que utilizaban para llamar a los piratas. Por ejemplo, que eran personas que únicamente se dedicaban a saquear personas o gente, pueblos y demás, y se iban. Era lo único que se dedicaban. Por eso, Francisco apodó su guerrilla de esta manera. Y aquí es justo cuando empieza todo lo de los franceses. Entonces, cuando Napoleón está en España y se está peleando con los españoles, este personaje lo aprenden los franceses y como era muy conocido como el príncipe de los guerrilleros, no lo matan, sino que lo meten a la cárcel de 1810 a 1814, justo cuando empezó todo esto de la independencia. Ahí conoce a militares y generales que le enseñan conocimientos militares, es decir, aquí aprende tácticas de cómo pelear, porque antes pues únicamente peleaba con su espíritu guerrero y de querer hacer lo correcto. Él es liberal y constitucionalista gracias a estas personas, es decir, es liberal ya que aprende que la monarquía no es lo que más le parece a él, sino que es un gobierno democrático. Y constitucionalista ya que cree que es mejor que se implementen leyes y derechos a una monarquía total y que no se respeten estas. Así es, al momento de que Fernando regresa al poder, ya Mina y Fernando tenían un conflicto ahí. Por ejemplo, Fernando quería regresar a suprimir la Constitución de Cádiz, la cual limitaba los privilegios y las riquezas de los españoles. También restablece la Inquisición, la cual suprimía a todo aquel que no creía en la Iglesia. Estaba persiguiendo a los liberales y diputados que apoyaron a la Constitución de Cádiz. Muchos se van a Inglaterra porque en Francia justo llegaron los Borbones, que eran las personas que estaban peleando antes de que Fernando regresara. Esto acarrea el conflicto entre Fernando y entre Mina, ya que pues Mina no quiere que se vuelva a crear todo esto, él sí quiere la constitución y que se respeten los derechos de los criollos, que era justo lo que Fernando no quería, porque quería todo como había empezado desde antes de que lo capturaran. Entonces destierran a Mina, Mina se va a Inglaterra y conoce a Mier, esto lo hace él huyendo de que lo mate Fernando. Entonces, cuando conoce a Mier, es una persona que también era muy liberal, que también creía en toda esta parte que Mina, y era totalmente antimonárquico, es decir, que no quería para nada a Fernando. Entonces, le dice a Mier le dice a Mina que lo que pueden hacer es ir a ayudar a la independencia de Nueva España, algo que Mina realmente no sabía mucho qué estaba pasando aquí, y le dice que si nos ayudan a crear nuestra independencia, entonces se le van a acabar los recursos a Fernando y va a caer del poder. Recordemos que la independencia aquí en México empieza tras la reforma borbónica, que pues prácticamente nos reprimía muchísimo más que un gobierno español. Entonces, Fernando, mientras seguía allá en España, estas dos personas vienen a América en mayo de 1816. Embarcan en una misión para liberar a Nueva España, pero primero llegan a Baltimore en Estados Unidos, donde convencieron a los comerciantes para que financiaran la expedición. Esto a cambio de ofrecerles libertad de comercio en la nueva nación independiente, es decir, les dijeron, nosotros vamos a liberar a Nueva España, entonces lo que les ofrecemos es que ahorita nos financien nuestro viaje y después les damos derecho sobre los comercios en esta nueva nación. La expedición llegó al puerto de Soto de la Marina en Tamaulipas en abril de 1817 con 300 hombres que lograron capturar el puerto por unos momentos, pero las fuerzas realistas, es decir, las fuerzas españolas, retomaron el control.
Y de paso, pues también capturaron a Fray Servando Teresa de Mier y a las armas que tenían. Entonces, un año después, el 25 de octubre de 1817, con un ejército de 1,400 hombres, pretendían tomar la ciudad de Guanajuato, pero los soldados fueron derrotados y tuvieron que huir. Días más tarde, los realistas capturaron a Javier Mina, se le acusa de alta traición al rey Fernando VII, pues ya que lo había traicionado realmente, y de desafiar a la autoridad de la Nueva España. Tras esto, ahora sí, es fusilado el 11 de noviembre de 1817 a los 28 años. Y aunque solo participó 6 meses en esta guerra, fue considerado un héroe de la independencia. Javier Martín Mina era su nombre real. Su tío era el que se llamaba realmente Francisco. Cuando prenden a Mina, los franceses en 1810, Francisco se queda con su guerrilla y se queda con el nombre de Mina, ya que realmente el que era famoso era su sobrino y se le añade Mina. Entonces sabemos que Javier Martín Mina no se llamaba Francisco y Francisco nunca se llamó Mina tampoco. Con esto podemos concluir que Francisco, a pesar de que no era su guerra, no era algo que él necesitaba hacer, apoyó a México indirectamente, ya que él, a partir de sus acciones de llegar a América, se pudo realizar frenó a Fernando y se pudo realizar la independencia, por lo que él murió defendiendo sus ideales en contra de Fernando y defendiendo México, cuando realmente esta no era su intención principal. Sí, sino que su intención principal era quitar a Fernando del poder, ya que no compartía sus mismos ideales. Sin embargo, pues como dices, ayudó a que se diera el movimiento de independencia, ya que bien pudo haber acabado con la muerte de Morelos y de que ya estaban derrotando a todos, y nos ayudó con armas, aunque pues al final no pudo ver tampoco ni como Hidalgo ni como Josefa en qué terminó la guerra.